como lo ha señalado el señor Presidente de la República, consideramos oportuno anunciarles a ustedes y al país que hemos venido trabajando en asistencia técnica de la Secretaría de Integridad Pública, una serie de acciones para reforzar la prevención y evitar la ocurrencia de prácticas cuestionables y situaciones que resulten contrarias a la ética que corresponde al ejercicio correcto de la función pública. Efectivamente, como bien lo manifestaban acá, no solamente las normas transforman las situaciones, y por eso desde la Presidencia del Consejo de Ministros hemos diseñado una estrategia de integridad para el año 2022. Ello como una muestra de que queremos realmente asumir de manera seria la prevención de los actos de corrupción en las entidades del Poder Ejecutivo especialmente. Y esto supone la adopción de 10 medidas prioritarias en 4 ámbitos de acción, en respuesta también a las preocupaciones expresadas por la ciudadanía, los medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil sobre la necesidad de implementar mayores niveles de probidad y transparencia en el sector público. Señor Presidente, señoras y señores miembros de la Comisión de Alto Nivel, estimados representantes de la cooperación internacional, este acto es una muestra evidente de este compromiso, no solamente personal, sino del esfuerzo de diversos sectores del Ejecutivo para impulsar un cambio, un nuevo trato con la ciudadanía y el sector privado, partiendo por aquellos aspectos que han concitado especial preocupación y que reconocemos no solo como una oportunidad de mejora, sino como asuntos que no pueden soslayarse en un gobierno que tiene la firme convicción de mejorar y contribuir al progreso del país. Y de esta manera, entonces, voy a pasar a dar cuenta de estas acciones que hemos tomado y que serán implementadas en breve para que el próximo año 2022 la ciudadanía tenga la seguridad de que desde el Ejecutivo estaremos asumiendo medidas concretas en esta lucha. La primera medida es asegurar mejoras en la designación y contratación de servidores y funcionarios públicos, implementando mecanismos que permitan verificar de manera previa la capacidad profesional y moral de quienes aspiren a ingresar a la administración pública. No más escándalos derivados de malas designaciones. De más está decir que ello conlleva la revisión de quienes hoy se encuentran ocupando puestos públicos. Segunda medida, debemos desarrollar capacidades de nuestros servidores públicos para que, independientemente de su cargo o posición jerárquica, puedan tomar decisiones basadas en la observancia de normas, principios y valores que aseguren la coherencia de nuestros actos con la finalidad que tiene la función pública: servir al ciudadano por encima de los intereses particulares. Con esta finalidad, todas las entidades del Poder Ejecutivo desarrollarán actividades de inducción y capacitación obligatoria y permanente, de manera que desarrollen la capacidad de identificar y gestionar posibles problemas éticos y evitar riesgos que afecten la integridad pública. Tercera medida, la ciudadanía tiene el derecho a saber cómo se adoptan las decisiones en el sector público, quienes contribuyen en sus puntos de vista o buscan influir de una determinada manera. Por ello, aseguraremos que en el año 2022 todas las entidades del Poder Ejecutivo implementen el registro estándar de visitas en línea, donde se dé cuenta de las reuniones y actividades que se producen con participación de funcionarios y servidores públicos. Cuarta medida, asimismo, para elevar los estándares de transparencia, implementaremos un registro de solicitudes de atenciones de audiencia de gestión de intereses, con mecanismos que aseguren que dichos encuentros se realicen debidamente identificados con las entidades públicas y en estricto cumplimiento de la Ley 28024. Creemos que todos podemos coincidir en que la atención de los ciudadanos y las empresas debe darse con equidad, sin privilegios basados en contactos. Quinta medida, en esta línea, además de asegurar el cumplimiento estricto y presentación oportuna de la declaración jurada de intereses, implementaremos con la Secretaría de Integridad Pública acciones de prevención y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses. Siguiente, es necesario fortalecer la función de integridad de todas las entidades del Poder Ejecutivo. Hace poco anunciamos la reactivación de la Oficina de Integridad del Despacho Presidencial,
Hoy nos comprometemos a continuar con la implementación de esta función con todos los sectores del Poder Ejecutivo, dotándolas de capacidad operativa necesaria para consolidar las tareas de cumplimiento y prevención, que son el camino más sostenible y eficaz para vencer la corrupción. Siguiente. En adición a ello, y para consolidar un sistema integrado y articulado y eficaz, trabajaremos un marco normativo que asegure la efectividad y mayor independencia de la Secretaría de Integridad Pública, de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera que el Poder Ejecutivo se conduzca por procesos de mejora continua que mitigue riesgos y corrija oportunamente sus fallas, elevando permanentemente su estándar de integridad. Finalmente, debemos reconocer que las denuncias de los ciudadanos y los medios de comunicación constituyen alertas que todo gobierno debe escuchar y gestionar oportunamente. Por ello, fortaleceremos la plataforma digital única de denuncias del ciudadano para su accesibilidad a la ciudadanía y la generación de información cuantitativa y estadística, pero también trabajaremos junto a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, esta comisión, en el fortalecimiento normativo de protección al denunciante de corrupción que incorpore incentivos para la formulación de denuncias. Señoras y señores, como ha señalado nuestro presidente de la República, la finalidad de estas medidas no solo es atacar las causas que han generado cuestionamientos, sino también contribuir desde el gobierno a elevar esos estándares de integridad, evaluando y fortaleciendo el desempeño ético de los servidores públicos, implementando medidas que permitan mitigar los riesgos que afectan la buena marcha de la administración pública. Esta estrategia de integridad que hoy presentamos contiene medidas que deberán ser adoptadas de manera inmediata en los 19 ministerios, los organismos públicos y las empresas públicas adscritas al Poder Ejecutivo. Son resultado además de un conjunto de recomendaciones que hemos tomado de diversos sectores y organismos nacionales e internacionales, con la asistencia técnica de la Secretaría de Integridad Pública, quien coordinará su implementación con participación de las Secretarías de Gobierno y Transformación Digital, Gestión Pública y Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como la Autoridad Nacional del Servicio Civil y los Ministerios de Educación, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estamos seguros que todos compartimos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores y nuestros intereses, la expectativa de llevar al país por un camino correcto. La ciudadanía juzgará si en este periodo del gobierno cumplimos con el encargo que se nos ha conferido. Estas medidas apuntan a ello. Les invitamos a trabajar de la mano por el bien común, apostando por aquello que nos une, en la búsqueda más confiable de un país honesto y justo para todos, por un Perú íntegro. Tengo acá el decreto supremo donde se plasman estas medidas que he señalado en la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención anticorrupción. Vamos a proceder a la firma correspondiente. Bien, se va a firmar entonces la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción, a fin de fortalecer la respuesta coordinada de todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo y de esta manera asegurar la buena marcha de la administración pública a través de la mitigación de riesgos que dan paso a la ocurrencia de posibles actos de corrupción. La presidenta del Consejo de Ministros había dado lectura a 10 medidas anticorrupción. Presentan entonces este decreto el presidente Pedro Castillo y la titular del gabinete Mirta Vázquez.